Los programas de las provincias también existen. Esta es la segunda vez, a 2 años de pandemia, que uso el tapaboca o como quiera llamar. La otra vez fue cuando vino el director ejecutivo del cardiológico de Corrientes. Él se puso, yo también lo puse. El presidente de la Nación en su discurso pide que colaboremos con él en su lucha contra sí. Bueno, yo voy a colaborar poniéndome el tapabocas y pidiéndole a mis invitados que hagan lo mismo. Pero la presidenta no se pone para sacarse una foto al lado del presidente. El presidente sí, la vicepresidenta no. Ahora, si usted quiere, señor presidente, que el pueblo le responda el cumplimiento de las medidas de aislamiento, de cubrirse la boca y la nariz, comience por el ejemplo. Deje de abrazarse con los dirigentes sindicales, con los que esto, con el otro. Usted tiene que dar el ejemplo, los ministros tienen que dar el ejemplo, el gobernador tiene que dar el ejemplo, tiene que guardar el distanciamiento hasta con sus ministros. Porque si no, yo miro y digo, ¿qué? ¿Me pedí a mí que yo me porte bien y vos te portas mal? No, vos sos el responsable, entonces arreglate. Esa es una realidad. Voy a destacar algo del discurso del presidente. El presidente dice que en el país hay 4 millones de dosis aplicadas, seguramente entre primera y segunda, pero resulta que han arribado al país más de 7 millones de vacunas. Entonces yo le pregunto, con todo el respeto, señor presidente, ¿qué pasó con los 3 millones restantes? 4 millones de vacunas se pusieron, pero se trajeron 7. ¿Dónde están? ¿En un frigorífico, en su casa, en la cámpora? ¿En dónde? ¿Quién las tiene? Es como el gran bonete. ¿Quién las tiene? 3 millones. Se está muriendo gente porque no está vacunada y hay 3 millones. O se equivocó o le hizo el discurso se lo preparó alguien que no lo quería, le mintió. O aclare usted que fue un error. Pero acá está. ¿Sí? Está marcado. 7 millones de vacunas han arribado al país y ya han superado los 4 millones de dosis aplicadas. ¿Qué pasa? ¿Faltan vacunadores? Vacunar dentro de la medicina es la cosa más sencilla que hay. Es más sencillo que ir al odontólogo. Yo voy a poner mi caso. Hace cerca de 40 años, tengo ya 88, hace 40 años que soy diabético. Soy insulino dependiente. Quiere decir que por lo menos 2 veces al día, cuando no 3 o 4 según como me he comportado, me vacuno, me inyecto acá una vacuna de insulina. Y me pongo, ni siento, porque es una agujita así. Como no sentía, ya me vacunaron por todo esto de 88, diabetes y demás, 2 veces ya tengo las 2 vacunas puestas. Pasan un algodoncito, te ponen, ¡pum!, lo mismo que hago yo acá, ni sentí, porque es una aguja chiquitita, no es la aguja de una inyección. Y se terminó. Yo me ofrezco. Soy abogado viejo o de edad avanzada, como se dice hoy día. Me ofrezco a ir como vacunador. Dígame quién me puede en 2 horas, 3 horas, 1 hora, a ponerme al tanto que en vez de poner una vacuna acá, tengo que poner la vacuna acá de un tercero.
Es decir, que no puede ser, no se justifica estos tres. Ahora, se dictó el decreto, esto es lo que se anunció, pero el decreto dice lo que anunció el presidente, más o menos lo mismo. Fíjense ustedes, quedan actividades suspendidas. El decreto tiene 7 hojas de considerandos. 7 hojas de considerandos. Quiere decir que había que explicar lo inexplicable, dale que va, poner otro artículo, ponerle otro considerando más y otro, hasta completar 7 hojas de los considerandos del decreto que lleva el número, ya le digo, 235 de este año, 8/4 del 2021. Entonces, dice lo siguiente: se suspende lugares con alto riesgo epidemiológico y sanitario, las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, actividades. Quiere decir que no se puede trabajar, no se puede juntar 2 personas a hacer un trabajo. Actividades y reuniones domiciliares en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. Luego dice, actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Es decir, yo no puedo juntar 5 de mis bisnietos o de 5 amigos, pero sí, si los quiero reunir tengo que ir a un lugar gastronómico que puedo juntar hasta 20 al aire libre. La casa que habito, que es de mis suegros, tiene 2 patios enormes, al aire libre. No puedo invitar a 5, 6, nada, porque está prohibido. Pero si voy a un bar que está en la vereda, con digamos mesas en la vereda, podemos ser 20. No sé, es cierto. La práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participan más de 10 personas. Es decir, que en mi casa, en el comedor cerrado, no puedo juntar 5. Pero para hacer gimnasia se pueden juntar 10. ¿Es esto lógico? ¿Se pretende que esto se cumpla? Es muy difícil. Después se dice que la práctica recreativa de cualquier deporte, dijimos recién, las competencias nacionales y los restaurantes, se tienen locales, los restaurantes tienen que cerrar a las 23. Y hay digamos, en los lugares de alto riesgo, se estipula la prohibición de circular de las 0 horas a las 6 horas. Es un estado de sitio de las 6 horas de las 0 horas a las 6 horas. Ahora yo digo, si un restaurante tiene que cerrar a las 23, el mozo, el cocinero, el lavacopa, el cajero que está adentro, el cajero está adentro, puede sacar la caja afuera si tiene coraje, entonces tiene que volver a su casa. Cerró a las 23 y a las 24 lo agarró a 3 cuadras de su casa y ya está en infracción. No hay sentido en todo esto. Y se le da a las autoridades locales, los gobernadores y las gobernadoras, otro gerundio, otra cosa. Son gobernadores. Y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a las condiciones epidemiológicas, podrán disponer la ampliación del horario establecido en el artículo precedente, siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de 10 horas. Es decir, que prácticamente
Si es a las 6, son las 10 de la noche, son las 8 horas. Bien, no es así como se cuestiona este tema. Y vamos a tener como invitado hoy al doctor Revidati, médico amigo, con quien no vamos a entrar en el análisis a lo mejor de cada uno de estos artículos, pero sí a una visión general sobre cómo estamos en la provincia de Corrientes en este tema del coronavirus, que el gobernador nos anuncia que el día miércoles nos quedamos sin vacunas. Menos de una semana. ¿Qué va a pasar después? Pongan el bolillero y a lo mejor tiene suerte. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos en este momento con Liliana Romero, que lleva un programa por Radio Sudamericana desde hace 16 años. El programa se llama Dialogando, por eso la invitamos a hoy. Ella siempre nos invita a nosotros, ahora la invitamos a ella precisamente para dialogar, haciendo honor al nombre de su programa, que es un éxito en Radio Sudamericana. Bienvenida a nuestro programa, Liliana, y queremos dialogar con vos sobre distintos temas de la actualidad nacional y correntina. Entre ellos, empecemos diciendo que cuál es la opinión o cómo ves vos el tema de las PASO, de las elecciones que se van a realizar este año en nuestro país. Y hay pasos para las elecciones nacionales únicamente, es decir, para diputados y senadores nacionales, porque no hay ley de paso en la provincia. ¿Cómo ves vos esa situación? Bueno, muchísimas gracias, doctor Muniski Toto, por invitarme a su programa. Y que diga usted que mi programa Dialogando es un éxito, no salgo por la puerta acá del estudio. Muchas gracias. Tema PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cuando se sancionó esa ley en el Congreso, que fue iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, me pareció que era una buena iniciativa, siempre y cuando su implementación sea efectiva. Como dijo usted, en la provincia de Corrientes, no tiene este sistema de primarias, así que solamente en el orden nacional. Hoy está el debate y a definirse si excepcionalmente este año no se realizan las PASO por la pandemia que estamos viviendo, y el sector político, tanto del oficialismo a nivel nacional como de la oposición a nivel nacional, tienen criterios dispares. Dentro del propio oficialismo del gobierno nacional hay un sector que estima que se deben realizar, hay otro sector que dice que sería conveniente suspenderlas, no realizarlas este año extraordinariamente, y dentro de la oposición tampoco no hay todavía un criterio definido. El argumento de los que dicen de que sería conveniente que este año no se realicen es justamente por la situación tan crítica de la situación epidemiológica. Ayer habló el presidente Alberto Fernández disponiendo nuevas medidas a nivel nacional. Hoy fue publicado el decreto, el DNU número 235, en donde se trata de evitar la mayor circulación de las personas. Estamos en un año electoral. Nosotros en la provincia de Corrientes tenemos un calendario electoral que no solamente de las elecciones nacionales para los cargos legislativos, diputados y senadores nacionales, sino para todas las autoridades provinciales del Ejecutivo Provincial, Ejecutivo Comunal, legisladores provinciales, legisladores concejales de los municipios. Sí. Entonces es un calendario electoral muy cargado aquí en la provincia de Corrientes. ¿Cuántas veces la ciudadanía va a tener que movilizarse
para ir a las urnas, cuando por otro lado el mensaje, de acuerdo a la situación epidemiológica, el presidente ayer dijo, Argentina ya está en una segunda ola, y el mensaje es tratar de evitar la mayor circulación posible. Entonces me parece que no es un criterio erróneo. Y por otro lado, si me permite agregar algo más, Toto, no. Cuando digo, a mí particularmente me parece que las primarias, ese sistema es bueno, y dije si efectivamente se cumple, porque en las últimas elecciones legislativas a nivel nacional, en los dos frentes mayoritarios, tanto el Frente de Todos, oficialismo nacional, como Cambiemos, oposición a nivel nacional, no se cumplieron, porque las disposiciones de cúpula fue que no haya esa competencia interna dentro de los frentes electorales, que es lo que propicia este sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En algunas jurisdicciones se permitió la competencia interna. El caso de Cambiemos, aquí en la provincia de Corrientes, compitieron varias listas. En el Frente de Todos, en la provincia de Corrientes, no se permitió la contienda interna. Esto porque así desde a nivel nacional, dentro de los frentes, se dispuso eso. Entonces, si vamos a tener que ir a votar en las PASO y no hay competencia interna dentro de los frentes o alianzas electorales o dentro de los partidos políticos, ¿para qué vamos a generar todo un movimiento, además de lo que significa poner en marcha toda la estructura electoral y la ciudadanía en la calle, con el virus en la calle también, si no se va a cumplir el objetivo de las PASO, que son la contienda internas dentro de las propias estructuras de los frentes electorales? Es decir, que vos estarías en la posición de que aquellos partidos o frentes que tienen un solo candidato, si todos los frentes no tienen un solo candidato, que se obvie el tema de las PASO. Eso ya pasó en las últimas elecciones, Toto. El objetivo de las PASO no se cumplió. No se cumplió. A ver, dentro del Frente de Todos, aquí en Corrientes, habían candidatos que querían competir internamente contra la lista que estaba avalada por el oficialismo a nivel nacional, que lo apoyaban al actual diputado nacional, Pitín Aragón. Y estos otros, se judicializó, usted esto lo sabe y lo entiende muchísimo mejor que yo, fue a la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral se definió. En otras jurisdicciones dentro de Cambiemos, como el caso de Santa Fe, pasó lo mismo dentro de Cambiemos y en distintos distritos. Entonces, si la naturaleza que justamente motivó que tengamos este sistema dentro de nuestro sistema electoral de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, si esa naturaleza, si ese objetivo no se cumple, están de más. Claro. Pero eso depende de la dirigencia y de cada partido, de cada frente electoral, de definir cuáles son las reglas del juego. ¿Para qué están las PASO si finalmente no se compite internamente? Claro. Yo vengo desde hace tiempo sosteniendo de que va a haber PASO que no se van a suspender. En este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia. Te explico después por qué. No se van a cumplir, se van a cumplir porque eso quiere Cristina Kirchner, quiere la Cámpora, y no quiere Fernández y los gobernadores de provincia, la mayoría. ¿Sabes? Eso ya se han manifestado los gobernadores, han solicitado al presidente. Pero el tema pasa por la provincia de Buenos Aires, donde la Cámpora pretende desplazar a los intendentes de los distintos municipios, de desplazarlos y poner gente de la Cámpora. Entonces, si Cristina, como señalás, fue la que propuso esto de las primarias, yo creo, y la Cámpora en este momento es la que está marcando el paso al gobierno nacional junto con Cristina. Acá hay una derrota de Fernández, porque Fernández ha hecho pública su situación de que no
de que no se hagan las pasos. Ahora, hay una circunstancia que tomé conocimiento en el día de ayer. O sea, ese es su análisis. Sí. Respecto a cuál sería la situación interna dentro del oficialismo gobernante, claro, a nivel nacional. Claro, que son los que pueden, digamos, dejar sin efecto las pasos o no. Pero se define en el Congreso. Y no sé si no va a estar dentro. Porque en Cambiemos creo que todavía tampoco no hay un criterio uniforme. Bueno, ahí voy. Resulta que ayer unas declaraciones que hace Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, dice que vamos a apoyar al proyecto de ley presentado por el radicalismo y cita un proyecto de ley presentado por las diputadas Carlas Carrizo y Escobar Jacobillo del grupo de Lustó, que establecían que las pasos se hagan el 12 de septiembre. Es decir, que... estirar, correr la fecha. Claro, que antes, digamos, que se conozca este tema del 8 de agosto, sino de que se preveía... Claro, porque la Cámara Nacional Electoral fijó una fecha, fijó el 8 de agosto. El domingo 8 de agosto. Claro, pero si sale una ley sobre la base de los radicales, ahí está un juego inteligente por parte del gobierno, y no sé por qué el grupo de Lustó propuso esto, que se posterguen a septiembre. Dicen que con el argumento de que estén más cerca, el proyecto de estos diputados radicales del grupo de Lustó, dicen de que es para tener más cerca digamos, la fecha de las PASO con las de elecciones generales, que eso va a ayudar. Ahora, eso es inteligente, que entonces no es el oficialismo el que pide que se postergue, sino que fueron los radicales, si bien fueron 2 diputados de un grupo radical, pero se toma de ese proyecto de ley presentado por los radicales y van a prorrogar las... Pero previamente, Toto, ya legisladores de la provincia de Misiones habían presentado también proyectos pidiendo suspender este año la realización de las PASO, claro, además del pedido de los gobernadores al presidente de suspender. Sí, ahora, directamente yo creo que acá hay una derrota de Fernández, digamos, a manos del kirchnerismo y de la Cámpora. Pero todavía no está definido. Yo pongo ya desde... Usted firma. Yo hasta ya varios programas pongo la firma que va a haber... Que van a haber primarias. Que van a haber primarias para elegir diputados nacionales y senadores nacionales en 9 provincias, una de ellas es Corrientes. Es Corrientes, efectivamente. Bueno, ahora, entiendo de que el argumento de que, digamos, la pandemia, que por la pandemia se tenga que suspender, yo voy a lo siguiente. Los días de cobro de sueldos o de ayudas sociales y demás, la gente hace cola de acuerdo al día. Los que terminan en 1 y 2, el día lunes, el 2 y 3, y hace cola tranquilamente bajo un sol abrasador. Acá estamos enfrente de una sucursal del Banco de Corrientes, sin ningún problema. Entonces, si hacen cola para cobrar, ¿por qué no hacer cola para votar? Entonces, es un argumento que se utiliza, que puede ser bueno, válido o no. Claro, puede ser bueno para justificar, pero con lo que dijo ayer el ministro del Interior, de que apoyan al proyecto radical de suspender a septiembre, para mí este es un tema terminado, para mí no comenzó todavía. Bueno, porque los bloques, por lo menos los bloques parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, todavía no han tomado un criterio, ni como interbloque,
porque también hay diferencias entre lo que puede definir el PRO o lo que puede definir la Unión Cívica Radical o minoritariamente la coalición cívica, y dentro del oficialismo usted recién manifestaba cuál es la posición de la Cámpora. Y si retrocedemos a las últimas elecciones legislativas, fueron precisamente desde este sector interno dentro del Frente de Todos que no querían propiciar la competencia interna porque trataban de colocar sus candidatos de la Cámpora para que encabecen las listas de legisladores. Y ahora se estaría dando a la inversa. Sería la Cámpora que quiere la competencia interna dentro del Frente. Yo creo que esto recién está comenzando, Toto. Por ahí no estoy teniendo la lectura adecuada, pero... No, es correcta tu interpretación de que hay grupos y grupos, pero sin ninguna duda que dentro del oficialismo quien pone las reglas es Cristina, y al lado de Cristina la Cámpora, en mi criterio. El presidente, no lo ve al presidente con la virome. No. El presidente no va a hacer nada que Cristina no quiera o que Cristina le moleste. Ahora ya le entregaron a Cristina la administración de sus bienes, es decir, que hay todo un proceso de cristinización que necesita de la Cámpora y de las elecciones de las PASO en provincia de Buenos Aires. Y provincia de Buenos Aires tiene nada más y nada menos que 12 millones de votantes. Da vuelta. Es decir, y enseguida, una vez que dé la orden, se va a incorporar Tucumán, que tiene 1 millón y pico, porque hay 7 provincias únicamente que superan el 1 millón. Y esas 7 provincias nos manejan a las 24. Bueno, pero yo creo que el presidente pateó la pelota para el Congreso, porque es ahí donde se debe definir si se realizan, si se suspenden extraordinariamente este año, si se cambia de fecha a la que ya había establecido la Cámara Nacional Electoral hace unas semanas atrás, fijando el domingo 8 de agosto. Y usted acaba de decir algo que es interesante respecto a nuestro sistema electoral. Si esa reforma que se realizó en la Constitución Nacional en el año 1994, en la que un convencional correntino, el ex gobernador y senador nacional José Antonio Pocho Romero Feris, se oponía a este sistema de elección directa presidencial, y él estaba de acuerdo en seguir con el viejo sistema de colegio electoral que en la provincia de Corrientes también teníamos. Sí, porque es más equitativo respecto al peso del voto de las provincias dentro de un colegio electoral a este sistema de votación directa como tenemos a partir de la reforma del año 1994. ¿Usted qué piensa al respecto? Si me permite invertir y preguntarle a usted. Da una situación especial. Hubo una reforma provincial en la cual se eliminó el juego de electores. Digamos que le quita cierta, racionalidad, incluso en la provincia. Hablemos de la provincia y del que se puso de acuerdo con la nación, porque la nación modificó antes el sistema de electores. Ahora, pero estableció de que había que ser gobernador, para ser gobernador había que tener el 50%. Después viene una modificación que es únicamente el 45%, lo acomoda a la nación, el 45 o 40 con una diferencia de 10. Si esta disposición del 45 hubiera estado vigente en el 2001, Tato Romero era gobernador, porque ganó las elecciones con más del 45%, pero no le alcanzó el 50% de ese momento. Tato Romero desde la Gendarmería le ganó a Colombi, privado de libertad, que tenía la intervención federal. Yo recuerdo que lo pasamos en el programa en aquel entonces a Mestre, que era ministro del Interior, que vino y que está
recibiendo alumnos en la Casa de Gobierno, en la escalinata por mayo, con un revólver en la cintura. Es decir, que la presión que hubo para esa segunda vuelta fue tremenda. ¿Qué presión se puede hacer estando en la Gendarmería contra la intervención federal? Bueno, pero ¿le parece más equitativo para las provincias un colegio electoral? Porque usted lo dijo, el peso que tiene provincia de Buenos Aires y las grandes provincias que pueden dar vuelta un resultado cuando a lo mejor en la mayoría de las provincias ese resultado no es el mismo. Claro. Sin embargo, por el volumen electoral, el peso que tienen para definir las elecciones, sí. ¿No le parece, usted opina igual que el exgobernador Pocho Romero Feris, que es mejor el sistema de colegio electoral? No, lo que yo pienso es que el país está deformado y eso no lo solucionamos aún poniendo únicamente el sistema de electores o directo, porque los electores se fijan de acuerdo a la población. Sí. Y entonces la provincia de Buenos Aires y esos 7 provincias que las tengo marcadas, digamos, en la cual nos damos nosotros, por supuesto, ni el Chaco, ninguna del norte, la única que está es Tucumán. Después hay una franja, digamos, que va desde Entre Ríos a Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Eso tiene arriba del 50%. Entonces van a tener arriba del 50% de electores también. El sistema de electores permite que se proclame y se hace toda una campaña diciendo que Juan Pérez va a ser presidente o va a ser gobernador. Después se reúne el colegio electoral y resuelven que Toto Bunichi sea el gobernador. Y nunca fue presentado, como pasó con Numa Soto, ya en una oportunidad, que tenía un elector, pero como no se ponían de acuerdo, salió consagrado. No le gusta el sistema de, el sistema de colegio no soluciona el problema. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra del 46, cuando empieza el peronismo, se trata de concentrar todo en provincia de Buenos Aires, porque hay un proceso industrial que no se va a las provincias, no se concentra todo, y entonces las provincias pierden habitantes en favor de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, concluyendo este tema, va a haber, en mi criterio, van a haber pasos para elegir diputados nacionales y senadores nacionales. Eso es, para mí, algo que si no se resuelve por el Senado, van a interpretar el decreto nacional, el decreto de necesidad y urgencia, y lo van a sacar por decreto. Total. Yo creo que se define en el Congreso. Bueno, perfecto, sería mucho más justo. Lilita Carrió dice que hay que postergar. ¿Está de acuerdo con que se postergue por 30 días? ¿Y usted le cree todavía a Lilita? Yo le creo a Lilita. Le creo a Lilita. Es una intérprete del descreimiento general del país. Yo no le creo al gobierno nacional, ni al anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. ¿No es cierto? ¿Se salva Alfonsín? Alfonsín tampoco. Porque si hablamos de Alfonsín, todos hablan de el juicio a los militares como la gran cosa que hizo Alfonsín. De acuerdo, había que juzgar el tema, pero había que juzgar también a la otra parte, porque ambos cometieron, delitos de lesa humanidad. Pero fracasó Alfonsín, y no porque fracasó porque haga las cosas bien. Ahora, yo no sé quién es el que le hace Alfonsín una buena persona y quién le hace el esquema.
De la Rúa, excelente persona, pero mal gobernante. Ilia, excelente persona, mal gobernante. Y en el medio anda afilando todos los otros que pasaron. Macri igual. Un buen presidente ninguno para usted, Toto. Yo creo en el presidente que dice la verdad, y la verdad significa ser impopular. Porque no puede ser, tenemos lo vamos a poner ahora más después luego a consideración, un video que se distribuye, donde una persona que tiene 4 hijos cobra 15.000 pesos, no trabaja, 15.000 pesos por hijo, son 60. Cobra 20.000 por otro sistema, cobra él. Y un remisero me dijo que hasta que cobra la abuela, el hombre, la mujer que no está casada, los hijos, y juntan entre 140 y 150.000 pesos. 2 remiseros en forma independiente. Es decir, hay que equilibrar, hay que darles trabajo. También hay, en el Diario Norte salió en la parte de la última página, salió un dibujo. 3 personas con un cartel, queremos trabajar. Y 50, queremos bonos. Es decir, que así está desgraciadamente nuestro país. ¿Y la responsabilidad es de quién? De los gobernantes, de los presidentes, de los gobernadores. Ayer estuve pensando, pienso, luego existo, que hay que eliminar para el futuro, no ya ahora, de la Constitución Nacional y Provincial la elección de medio mandato. Porque se elige gobernador. La de medio tiempo, como se dice. Se elige gobernador o presidente por 4 años. Pero a los 2 años ya hay elecciones. Mientras que el presidente o el gobernador se sentaron. No se terminó de acomodar en el sillón. Se empezó a acomodar el sillón. A ver quién puede ser, cómo. Y ya vienen las elecciones legislativas. Lo que pensaba antes de ser electo, no era tan así, era distinto. No nos iban a llenar la heladera de mercadería y un montón de cosas más que nada se cumple. Entonces después, cuando hay que tomar las medidas, ya tenemos la elección de los 2 años. De medio. Y entonces hay que hacer para ganar esa elección de 2 años. Nunca termina la campaña, eso quiere decir. Nunca termina, estamos siempre en campaña, mintiendo, prometiendo lo que no hay, y eso es lo que nos lleva a una situación de déficit permanente. ¿Y eso es un mal argentino o en general de la dirigencia política? Digo, ¿en otros países? En otros países hay un sistema distinto. No, pero hablo de la clase política en cuanto a que dice la verdad o si miente. De las promesas de campaña. Creo que todos mienten, pero un poquito menos. La mentira es más chiquita. Claro. Ahora está pasándose por Netflix una novela sobre Dinamarca, las elecciones, como ahí es un sistema parlamentario. Y cómo te doy 4 ministerios, me das 3, no, 4 no, tengo que únicamente 3, y así vamos yendo. En una palabra, no hay un sistema ideal, sino que hay todos nuestros próceres, los que se destacaron, murieron o fueron envenenados, como el caso de Moreno. Belgrano, pobre. Yo estuve en Salamanca. Hay una placa que dice: acá estudió el señor Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. No dice general, porque él nunca fue militar. De golpe vino acá por cuestiones familiares, que no vale la pena repetirlas, y cuando de golpe le pusieron el sable, la gorra y la capa y andar a la misión al Paraguay. Pues yo no entiendo nada de esto, andar a la misión del Paraguay. ¿No es cierto? San Martín, si no hubiera sido por Cabral,
tampoco lo hubiéramos tenido, ¿no es cierto? Una preguntita más, ¿puedo? Sí, cómo no. Si todos estos defectos que tiene la clase política o la dirigencia política, usted participó de la política correntina. ¿Por qué se metió en el campo de la política con tantos defectos y aspectos negativos que tiene? Bien, me llevas a que haga una aclaración que muchas veces que no la quiero hacer. Yo soy un idealista, aún hoy, con 88 años. Qué bueno eso. Sí, y cuando tenía 30 años fui diputado provincial y traté de llevar adelante, era el único demócrata progresista, un solo diputado, de llevar adelante mis ideas, pero había 28 que no pensaban igual, al punto que en el segundo año de mi mandato, de mi primer mandato, los líderes del Partido Liberal y del Partido Autonomista, Meave y Tomaso, me citan para una reunión en el salón de acuerdo del Senado. Esto ya lo hice público y lo sigo pusiendo público, y quien dice que miente, que me lo diga. Y empezamos a hablar, señor, y me dicen que quieren que yo sea presidente de la Cámara de Diputados. 31 años tenía. ¿Y usted qué respondió? Que no. ¿Por qué? Mejor dicho, dije que sí. Pero me dicen, pero usted va a tener que nombrar un autonomista y un liberal de vicepresidente primero y segundo. Y así se estila. Entonces yo le dije que no les agradecía, pero yo quería llevar adelante una política que era distinta, y yo fui electo manteniendo una posición distinta a la del Pacto Autonomista Liberal de ese momento. Entonces, fiel a mis principios, cedí la presidencia de la Cámara siendo el único diputado. Pero se metió en el campo de la política, sí, siendo un idealista para tratar de cambiar las cosas. Y así me fui de ahí. Bueno, por eso somos muy críticos, lo digo por mí, de la dirigencia política en general. Y usted decía que en las campañas que el presidente, los gobernadores con las elecciones de medio tiempo no terminan de acomodarse en el sillón que van a ocupar, que ya están atravesando otra campaña y con las falsas promesas de campaña. Por ahí no todos son iguales, así como usted pueden haber dirigentes políticos más creíbles o menos malos que dentro del... Y mejores que yo. No, pero no comparándolos con usted, sino tomando su ejemplo, sí, que usted se metió en la política siendo un idealista para tratar de cambiar y de trabajar por la construcción de una sociedad mejor, que todos dicen lo mismo. Pueden haber otros hombres como usted, de otras ideologías, que también están tratando de hacer lo mismo. Digo esto, Toto, porque por ahí ese mensaje que desde algunos sectores se pretende, no es que se pretenden, se da, que se vayan todos, que la política no sirve. Yo particularmente creo que con todos los defectos que se tiene dentro de no la política, los hombres y mujeres que hacen política, con todos esos defectos, creo que la respuesta a los problemas se da desde la política, sí, y desde el Estado. Sí. Lo estamos viendo con este tema de la pandemia, con medidas acertadas o no, cuestionables, pero todo el andamiaje de recursos que se puso para tratar de contener a este virus que nos puso patas para arriba a todo el mundo, no solamente a la Argentina, se hizo con la política y con recursos del Estado. Entonces, con todos los defectos, las malas administraciones, la corrupción que existe, sí existe en todos los ámbitos del Estado, ¿no? Pero creo que la política sirve y es una buena herramienta. Lo que tenemos que trabajar
eso en una escuela de políticos, porque me parece que de aquella época en la que usted integró la legislatura correntina como diputado teniendo 30 años, sin ánimo de ofender a nadie, pero el grado de formación, de preparación del político dista mucho de la actualidad, me parece, por lo menos yo tengo esa... Así es, Viviana. Ahora, ocurre que a raíz de todo lo que pasa en la política, la gente no quiere intervenir en política. El médico, el abogado, el escribano, la mala fama el carpintero que tiene y dice, no, yo no me meto en política porque hay corrupción, porque esto y lo otro, y no entran. Entonces, pero ¿y cómo cambiamos? Cambiamos diciendo la verdad. Por ejemplo, ¿qué dice el presidente de la Nación en su discurso de la otra noche? Reforzando los cuidados podemos avanzar mejor el proceso vacunatorio que está en marcha. Ya hemos superado los 4 millones de dosis aplicadas y ya han arribado al país más de 7 millones de vacunas. ¿Cómo es eso? Hay 7 millones de vacunas en el país y solamente 4 millones vacunados mientras se está muriendo la gente en la calle o en los hospitales. ¿Dónde están esos otros 3 millones? O el discurso se lo hizo Iglesias, el diputado Iglesias de Cambiemos. ¿Vos tenés alguna explicación para decirme dónde están esos? Lo dice el presidente. Bueno, pero ahí a nivel nacional por lo menos podemos ingresar a la página oficial donde está el observatorio y están los números. En nuestro Pago Chico también pasa lo mismo, claro. Toto, no cierran los números porque el gobernador, creo que en la jornada de hoy fue que manifestó que para la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, Corrientes se quedaría sin dosis. Sí, hoy estamos a jueves, dentro de una semana manifestó el gobernador que quedaría sin dosis, pero acá noté, hay 47.683 dosis en nuestra provincia por aplicar, pero acá ni siquiera tenemos un lugar, una página, un observatorio, como tenemos a nivel nacional, como para ver cuáles son. Cantidad de dosis recibidas se informa, ahora la cantidad de dosis aplicadas no sabemos, ahí no tenemos que remitir a la página oficial de Nación. Yo en mi editorial del día de hoy me ofrezco, yo soy diabético, hace 40 años. ¿Se vacunó? Sí, tengo las dos dosis. Tengo 88 años y 2 dosis. Y encima diabético. En esos años, 40 años, me aplicaré una vacuna de insulina 2 veces al día o 3 o 4 de acuerdo a cómo está la glucosa. Es decir, que aplicar una vacuna, no me pueden decir que no hay gente para vacunar, porque es lo más sencillo. No sé si alguna vez te habrás vacunado. Se pasa el algodón con alcohol, se hace la impresión, se pasa el algodón con alcohol y chao. Yo me ofrezco, señor gobernador, a vacunar, que en 1 hora o 2 horas me actualizo a este sistema de vacuna. Yo me vacuno, me pongo la vacuna yo solo acá en el vientre. La insulina. A esta altura. Puedo aprender tranquilamente, en vez de hacer así acá, puedo hacer así acá. Y como yo hay muchos. Es decir, no me puede decir el presidente que hay 3 millones de vacunas, ¿dónde? ¿Dónde están guardadas? ¿Para quién? ¿Para la campaña política? No, por Dios. Entonces, no, pero está bien, pero que me lo diga. Una cosa, señor gobernador. Usted en un momento dijo, al empezar la pandemia, que había comprado a la provincia 300 millones de vacunas. 300.000 vacunas, perdón, 300.000 vacunas. Y nunca más habló del tema, cuando debió hacer público que la Nación no le permitía comprar, porque el jefe de gabinete dijo anoche que se va a autorizar a las provincias a comprar y a los municipios. Es decir, que cuando usted quiso comprar 300.000 vacunas no le permitía a la Nación hacerlo.
y el miércoles está por quedar sin vacuna la provincia. Pero hay 3 millones de vacunas, dicho por el presidente de la Nación, que no sabemos dónde están. Bien, Liliana, ha sido un gusto tenerte con nosotros y tener este cambio de ideas, es decir, hemos dialogado y estamos a disposición para seguir en otro momento conversando contigo. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Bien, seguimos con el programa. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Estamos ahora con el doctor Alfredo Reviati, que es el subdirector de políticas sanitarias y tiene a su cargo la parte de diálisis de infectados positivos. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Toto. Al programa. Explicábamos que en colaboración con el gobierno nacional y con esta situación general que se nos pide, es la segunda vez que estoy con estos barbijos y le pedí a mis invitados que hagan lo mismo. Pero uno no ve muchas veces en los ámbitos oficiales quienes hacen lo mismo. Y hay que predicar con el ejemplo en todo esto. Y en la medida que las autoridades nacionales, provinciales o municipales no adopten también la medida, digamos, no le pidan al ciudadano común que lo haga. Bien, dejando de lado esta situación, ¿cómo está la situación en Corrientes? Habla el gobernador, que en 8 días quedamos sin vacunas. Sí, el planteo en realidad es la espera de nuevas vacunas que se están esperando que nos vuelvan a traer a la Argentina, y ahí automáticamente seguro nos van a repartir también a nosotros esas vacunas. Corrientes tiene una particularidad, me parece que por ahí recibió algunas críticas, pero porque no se conoce cómo es la historia, cómo sigue la historia de COVID en Corrientes. Corrientes ha tenido una medida coherente desde el comienzo hasta ahora, de ir aflojando un lugar, apretando en otra, esta fase pasa a fase 3, esta va a fase 5, y eso hace que esta forma de manejarse, donde haya una ciudad que tenga un contagio muy grande, porque hubo un contagio masivo, hay circulación, se cierra la ciudad y se empieza de nuevo durante 2 semanas cerrado hasta volver a disminuir los niveles. Y eso a Corrientes le ha funcionado muy bien, y entonces lo que dice nuestro gobernador es algo coherente: vamos a seguir haciendo lo que nos funcionó bien. Por ahí algunos quieren que se tomen las medidas mucho más fuertes, y uno también tiene que considerar que todos estamos cansados de esto. No es tan fácil también tomar ese tipo de medidas donde vos tenés que poner un policía. ¿Te acordás cómo empezamos? Un policía en cada esquina, controlar la circulación en la ciudad. No es fácil eso, y además tampoco en este momento en Corrientes es algo... Creo que la mayor ventaja que estamos teniendo es que estamos consiguiendo vacunar a una población de riesgo, que es la de mayores de 65 años, en forma muy importante. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que tenemos la esperanza que haga que disminuya la cantidad de pacientes que ingresen a la campaña. Sí, además de eso, todos los correntinos tenemos los cuidados. Ahora la campaña recibe gente del interior de Corrientes, pero recibe mucho del interior. Entonces ¿Hay tenemos más esa infectados en el interior, digamos, en proporción? Hay más infectados en el interior y que están viniendo al hospital de campaña, que es el lugar central nuestro. Y eso también eso es lo que se está viendo ahora. Vos mirás la estadística diaria y ves que hay lugares, hay ciudades en el interior que están muy comprometidas. Ya se la cerró, y bueno, vamos a esperar esas 2 semanas hasta que vayan disminuyendo los casos, y se volverá de a poquito esa ciudad a abrirse, muy de a poco, tratando de disminuir, de que se sigan disminuyendo los niveles de contagio. En el hospital de campaña hay mucha gente internada, están las camas, muchas camas ocupadas. Hay camas ocupadas en terapia, no te digo que esté lleno, porque no está lleno, y hay camas ocupadas en clínica médica, donde nosotros tenemos las camas de clínica médica, las camas de personas discapacitadas, que también hay un sector, y la de sospechosos. Todavía los que no están confirmados tienen un sector.
Pero vos pasás por el hogar escuela y hay camas apiladas esperando la posibilidad. O sea, nosotros tenemos una capacidad de internación muy, pero muy grande. El problema más serio que nos encontramos es que estamos todos muy cansados. A mí me toca hacer las diálisis de los centros de diálisis de toda la provincia. También el gobernador y el ministro Cardoso decidieron nuclear todo en un lugar, y ese lugar fue el centro de diálisis del Hospital Escuela, que habíamos terminado de armar como un centro modelo de diálisis para indigentes, para personas que no tienen obra social. Sí. Se la moldó en forma rápida, se pusieron cámaras, se hizo una central para hacer esa circulación de positivos a la circulación interna nuestra del personal, y bueno, y ahí dializamos todos los que vienen de centros de diálisis que fueron positivos, vienen a este lugar y se hacen diálisis. Algunos quedan internados en el campaña porque son en el interior, otros que están acá, están en su casa y vienen a dializarse y se vuelven a mí me vacunaron en el hogar escuela, en el hospital de campaña. La verdad que está muy bien organizado el sistema. Hicimos cola un par de horas para la primera, ya hace tiempo, para la primera, y para la segunda había una cola para los de segunda y otra para los de primera, es decir, nadie protestaba, y un día para la segunda, un día de mucho calor, pusieron sillas, una a 1,5 metros de la otra y así en todas las galerías, es decir, que si tenemos que, no conozco otros lugares digamos, de se vacune o se atienda, que el lugar del hospital de campaña está muy, pero muy bien organizado. Eso es un éxito de los médicos, como el caso del doctor Olvidati y el médico jefe del hospital de campaña. La doctora Regín. El médico jefe. Ahora, ¿no te parece que esas reuniones numéricas sociales autorizadas, algunas de 200, 300 personas, otras clandestinas, derivan todas de que la primera que hubo, que fue una en Santa Ana, de 200 personas más o menos, donde había parientes míos, debió haberse aplicado una sanción severa para que de esa forma los demás no traten de seguir haciendo. Pero al no aplicarse una sanción, por lo menos no sabemos, no tenemos noticias, sigue habiendo estas reuniones clandestinas en el Banco de Arena o en otros. Mirá, Toto, el grupo este que vos estás diciendo de Santa Ana, todos están, eso tiene la fiscal Andrea González y eso sigue. Uh-huh. Se llaman a declarar a un montón de gente que estuvo en ese momento y eso no paró. Nosotros nomás, como decía recién, no conocemos hasta dónde va a llegar ese problema judicial de esa cantidad. No hay fiestas grandes que sean autorizadas en este momento por el Comité de Crisis, ni el Ministerio de Salud, ni el gobernador. Se hacen las reuniones clandestinas, como vos dijiste. En este momento se van a tomar medidas seguramente más serias porque estamos con se agravó el problema y además nosotros nos estamos dando cuenta, ya decíamos nosotros antes de toda esta pandemia, cuando teníamos que hablar tratando de recomendar que la gente vaya a vacunarse contra la gripe, decíamos, ¿y para qué sirve la vacuna? Decíamos nosotros, nos decían a nosotros, si vos te vacunás y al poco tiempo te agarrás vos una gripe, la gripe que te agarrabas con la vacuna común, no de coronavirus, saquemos el tema de coronavirus, era una gripe más leve, por supuesto, si te vacunabas. Lo mismo está pasando con esta vacuna. Nos ponemos la vacuna y si no agarramos el coronavirus, esa infección, lo que todos estamos viendo hasta ahora es que es menor. No quiere decir que no te vas a infectar mucho, sino que hasta ahora es menor. Ahora, el índice que tiene de infectar la cepa británica, la cepa de la brasilera, la Manaus, la que salió de la capital del Amazonas, todas esas cepas son cepas de mucha virulencia, de mucho contagio. ¿Tuviste oportunidad de leer el decreto nuevo del presidente? El resumen, no el decreto. Bien, cuando más adelante lo tengas analizado, te vamos a invitar nuevamente para que des tu opinión. En concreto, ¿por qué se da más en el interior, o se da tanto en el interior de la provincia? No se hacen, o en el Gran Buenos Aires y demás, no se hacen testeos, y al no hacerse testeos,
no hay infectados, o directamente es otro el problema. No, yo creo que bajamos los brazos, Toto. Yo creo que los correntinos en el interior de tanto tiempo, te voy a dar un ejemplo porque un poco conversaba y converso todavía en forma frecuente con periodistas de San Miguel, por ejemplo. Se pasaron más de un año encerrada la gente y bueno, cuando parecía que el tema estaba, las vacunas venían, las vacunas ya se estaban poniendo en San Miguel, la gente empezó a salir, dejó de usar barbijo, usaba menos, el alcohol en gel ya no se usa salvo algunos comercios que vos te tenés que poner para entrar, pero nadie te dice como antes, no, espere, te voy a poner como era antes y yo creo que eso hace a que que haya más cantidad de infectados. Me parece que por ahí la gente salió, la gente se iba a las confiterías y te hablo de ciudades grandes del interior donde la gente iba a la confitería y tenía coronavirus y ahí se armaban todos los contactos. Es decir, que hay un punto bastante grave de inconsciencia de los mismos ciudadanos. Sí, pero vamos a reciclar esto, va a volver otra vez, o sea, cuando la gente se va dando cuenta, va reaccionando. Lo que yo veo, y yo lo repito siempre, es que me parece que los jóvenes son los que menos preocupación y menos responsabilidad tienen, que está bien, posiblemente no se internen, no tengan una infección grave o no se den cuenta, pero son los responsables muchas veces de la gravedad de lo que le pasa a un familiar de mayor edad. Claro, y eso es lo que tenemos que pensar. Es que los jóvenes son los que tienen más ganas de salir a bailar y a encontrarse con amigos y amigas, y eso produce un tema. No hay problema, Toto, no hay problema, pero cumplamos con el uso de barbijo, los jóvenes, el distanciamiento, porque después me voy a mi casa y puedo contagiar a mi abuelo o a mi papá de edad o a mi tío, ese es el problema. ¿Y los niños en las escuelas? Y los niños se está trabajando bien en Corrientes, las burbujas que se fueron detectando que tenían problemas, ese tema de la burbuja es muy bueno y no tienen, se aísla un grupito y el otro sigue dando clases y ese mecanismo está funcionando bastante bien. Bien, muchas gracias Alfredo por tu tiempo, por tus conceptos que van a servir para aclarar a la ciudadanía que hay que cumplir con las normas que no cumplen las autoridades muchas veces, pero que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir para exigirle a las autoridades. Al revés, que las autoridades nos exijan a nosotros elegir a las autoridades. Bien, gracias y damos por terminado nuestro programa de la fecha.